Hoy, en 40 minutos de RSE, cómo se restauraron y pusieron en valor casi 50 iglesias y templos de distintas religiones por todo el país a partir de la primera decisión de Néstor Kirchner como presidente. El testimonio del ex ministro de Planificación Federal, hoy diputado Julio De Vido, en diálogo con la doctora Alessandra Minichelli. El valor de preservar el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. Nos encontramos dentro de uno de los edificios religiosos más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, la Basílica Nuestra Señora del Rosario. Este edificio, junto a otros casi 50 templos religiosos, fueron recuperados y puestos en valor desde el año 2003. Hoy vamos a recorrer muchos de estos edificios de distintas religiones y conocer el programa que recuperó patrimonio religioso, histórico, cultural y arquitectónico de todos los argentinos. Comenzamos a conocer el origen de esta decisión de Estado a través del diputado y exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en diálogo con la doctora Alessandra Minichelli. De las fotos que en realidad a mí me causó mucha impresión en tu oficina es la de la cruz de la Basílica de Luján clavada en el piso en la localidad de Luján como emblema, si se quiere, de lo que era el 2003 en la Argentina. ¿Por qué no nos contás un poco cómo se ha puesto en valor el patrimonio ecuménico? Bueno, nosotros, la verdad que cuando asumimos, me vino a visitar el obispo de Mercedes Luján, en ese momento Monseñor Rubén Dimonte, y me trajo una fotografía de la Virgen y la foto de la cruz clavada en el suelo, que se había caído justo por la época en abril, creo que fue del 2002, después de los incidentes del 2001, cuando esto era un aquelarre, y parecía como un mensaje divino, ¿no? Y lo comentamos con el presidente Kirchner en ese momento y me dijo, lo que tenemos que hacer es sacar inmediatamente, la primera licitación de obra pública que tenemos que hacer es la reparación de la Basílica de Luján, porque la Virgen de Luján, creo que para los que son católicos no lo son, es la patrona de la Argentina y es un emblema, como hablamos del federalismo, es pueblo 100%, moviliza a 1 millón de personas, o sea, tiene una impronta popular. Y bueno, la licitamos y bueno, fue el título de Clarín también, la primera licitación, que era una vergüenza que licitáramos eso. Que sí, que íbamos a fracasar, que no se iba a hacer. Bueno, finalmente la basílica quedó terminada, pero no solamente la Basílica de Luján, la iglesia de Santo Domingo, San Ignacio de Loyola, y no quiero ser, me voy a olvidar de muchas. Pero hay templos también. La sinagoga de Moisés Ville, que fue una de las primeras sinagogas que hubo en el país. Creo que son 38 iglesias y no sé si hay otros 6 o 7 templos de otras religiones. La de Gaiman. Las capillas. Bueno, eso tiene un programa que hace a la cuestión puesta en valor religiosa. La restauración de la imponente Basílica de Luján fue un verdadero desafío para un equipo de profesionales de distintas especialidades, una labor minuciosa, exhaustiva, con las particularidades que exige la intervención a un monumento histórico nacional. Con una importante inversión y en varias etapas, se fueron recuperando la fachada y el exterior del edificio. Se realizaron y colocaron las réplicas de las cruces. Se llevaron a cabo reparaciones imprescindibles, estructurales. Se restauró el interior, las naves central y laterales, los altares, el camarín de la Virgen, el mobiliario, el campanario, 1.300 metros cuadrados de vitrales, ornamentos, patrimonio religioso y artístico, la sacristía, la casa parroquial y se recuperaron otros edificios y espacios anexos al templo. Así,
Luego de más de una década de trabajo, desde la simbólica caída de la cruz desde una de sus torres, la basílica pasó del abandono y el peligro de derrumbes en su interior a un estado de esplendor que ahora es necesario preservar hacia el futuro. Cuando hablamos de la restauración y puesta en valor de edificios religiosos como la Basílica de Luján o esta Basílica Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo, hablamos del patrimonio de los argentinos. Sobre este concepto consultamos a un especialista, el arquitecto Marcelo Cufré. El término patrimonio es muy amplio. En su momento estaba referido patrimonio arquitectónico a los monumentos, esto es a edificios históricos que tenían alguna valoración, por ejemplo, porque había palacios, construcciones de villas, después se transformaron en museos, edificios que tuvieron una significación histórica y se los denominaba monumentos. Después el término fue cambiando, ya no se hablaba solamente de patrimonio monumental, sino también de patrimonio cultural, que implicaba o incluye no solamente lo que es el patrimonio material, o sea, los edificios, las ciudades, sino también otro tipo de objetos, materiales también, pero de menor valor, consideración, por ejemplo, libros, cuadros, mobiliario, hasta elementos de uso cotidianos, como pueden ser vestimentas. Y posteriormente se incluyó también lo que es el patrimonio inmaterial o intangible, esto es, todo lo que no tenga una forma física, por ejemplo, una historia de vida, una receta de cocina, una tradición oral, una canción, bueno, todo lo que sea intangible. O sea que el concepto fue cambiando desde lo que era monumental, histórico, a pequeños objetos de la vida cotidiana que también representan el patrimonio de una comunidad. O sea, fue cambiando de escala el concepto, hoy es mucho más amplio. La conciencia de la comunidad con respecto a la preservación del patrimonio estaría dividido en dos planos. Desde el punto de vista profesional, los sectores profesionales, desde la arquitectura, preservación, artistas, bueno, está esa conciencia, de hecho trabajan en grupos de estudio, en las universidades, centros especializados, o en los proyectos mismos hay restauradores o preservadores que se dedican, cuando hay una obra de este tipo, se los convoca para formar parte del equipo de trabajo. En el resto de la comunidad se va diluyendo y hay más que todo un pensamiento donde el Estado debería ocuparse de esas cosas. A través de los estudios, los que hemos trabajado en la materia, lo que decimos es, el Estado es una parte, pero la comunidad también tiene algo que ver. ¿Cómo hacemos que la comunidad tenga esta conciencia? A través del sistema educativo. O sea que hay que ir al sistema educativo para que se empiece a formar en los chicos desde el jardín de infantes esta conciencia. Con un ejemplo muy simple, empezar a trabajar sobre historias de vida, la historia de los abuelos, la vestimenta, las cosas de la casa, objetos históricos de su propia vida familiar. Ahí ellos van a tomar conciencia de lo que es patrimonio de la familia, patrimonio de historia de la vida. Es lo mismo después en cambio de escala si lo llevamos a una ciudad o la llevamos a un país. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Rigoberta Menchú, activista por la paz, luchadora incansable por los derechos de la mujer y los pueblos originarios. Además, crisis humanitarias, la respuesta de las empresas. 10 años del Pacto Global en Argentina, la hora del balance. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de FORS. En la provincia de Santa Fe, en Moisésville, localidad que nació como la primera colonia judía agrícola independiente de la Argentina, se encuentra otro de los templos recuperados por el Estado Nacional a partir de 2003. Se trata de la Sinagoga Brenner, inaugurada en 1909 y declarada a fines de los 90 Monumento Histórico Nacional. El templo presentaba un grave estado de deterioro, con peligro de desmoronamientos, y había dejado de funcionar como centro religioso en la década de los 80. El programa de puesta en valor no solo recuperó el edificio, conservando sus espacios, diseño, colores originales, ornamentación, sino que restauró verdaderos tesoros del templo, como su tabernáculo, tallado originalmente a cuchillo, y su araña, que perteneció al primer Teatro Colón. Con la reinauguración del histórico templo,
se cumplió un anhelo por el que la comunidad de Moisésville había luchado durante décadas, y se preservó un invalorable patrimonio religioso, cultural, artístico y arquitectónico. ¿Existe hoy alguna legislación que preserve el patrimonio que significa un edificio valioso por su antigüedad, su arquitectura, su historia? ¿Qué rol deben o pueden jugar el Estado, la comunidad u otros actores como empresas o fundaciones? A estos interrogantes nos responde un especialista. Hay legislación, existe legislación de todo tipo, internacional y nacional, que resguarda el patrimonio. Podríamos decir, desde la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas dedicada a la educación y a la cultura, se realizan convenciones, congresos, que esos congresos, esas convenciones después por leyes nacionales se adhieren y forman parte de la legislación argentina. Nosotros hasta la tenemos en la reforma de la Constitución. En la última reforma constitucional fue incorporado en el artículo 41 algunos aspectos relativos al patrimonio y a la cultura, que es muy importante, ¿no? Las leyes existen, pero pensar que solamente con la ley podemos resolver el tema del patrimonio sería una visión corta, una visión limitada. Tenemos que decir cómo participa la comunidad en esa ley, cómo se incluye participando para poder preservar el patrimonio. El patrimonio es una construcción social. Cuando hablamos de una construcción social es como la memoria, no participa uno solo, sino que participamos todos, cada uno de nosotros con nuestro aporte. En el caso de los sectores de una comunidad, si dividimos en tres, pongamos el Estado, el sector institucional en el cual delegamos la responsabilidad de llevar adelante las políticas de Estado, por un lado, existe, lo marcan las leyes. Por otro lado, el sector de la producción, el trabajo, el empleo, el sector económico, las empresas, que en muchos casos son usuarios de esos edificios o por alguna cosa los tienen en su patrimonio o pueden participar en algún tipo de programa de asistencia. Y por el lado, el resto de la comunidad, los habitantes de una ciudad, si tomamos un ejemplo. O sea, entre los tres sectores tienen que trabajar en forma conjunta para preservar el patrimonio. Por eso es una construcción social, es un complemento, es un modelo que cada uno tiene que hacer una parte. Delegarle en uno solo es tener una visión de vuelta limitada, decir, bueno, el Estado se tiene que ocupar, hay una ley, está bien, y ponga la plata que restaure los edificios. Pero yo restauro un edificio, después no lo uso, no le doy un uso, el edificio se va a deteriorar. Es ahí donde tenemos que articular programas desde el Estado, desde las instituciones. Existen fundaciones, organizaciones intermedias, universidades. Bueno, hay que trabajar en forma conjunta. Además de iglesias y templos, también teatros abandonados o en desuso fueron recuperados por el Estado a partir del año 2003. El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, cuenta esta experiencia y también la vincula a la de la televisión digital abierta que se extendió por pueblos y ciudades de toda la Argentina. Y después, cuando lanzamos la televisión digital abierta, nos dimos cuenta de las posibilidades tecnológicas que ofrecía en cuanto a que nosotros necesitamos estaciones culturales en donde distintos contenidos audiovisuales que se podían emitir a través de la televisión digital abierta pudieran ser receptados en viejos teatros que estaban abandonados en los pueblos. El caso del Teatro de Lobos, por ejemplo, hay como 70, creo que yo no tengo el número ahora, que se han refaccionado. Pero el Teatro de Lobos es una réplica en miniatura de la Scala de Milán, que estaba hecho por la sociedad italiana. Y en un momento, en los 70, bueno, no daban los números, y no tenían forma de mantener el edificio, y parte lo alquilaron y transformaron, uno de los palcos, dos palcos, lo transformaron en un sauna. Sí. Para poder recuperar, con lo cual el edificio quedó semidestruido. Me viene a ver el intendente porque, bueno, hay una política claramente de puertas abiertas y me desafía con el proyecto, mandamos a un arquitecto, a Marcelo Cufré, a verlo y realmente era la Scala de Milán. Inclusive bajo del escenario tienen como si fuera un tanque australiano con agua, porque eso favorece la acústica. Y la Scala aparentemente lo tiene. No lo puedo certificar, pero también era una copia. Y allí nace el Plan de Igualdad Cultural. A partir de la inquietud del intendente Gustavo Sobrero
Y bueno, ahí hicimos el de 3 de febrero, de Casero, o sea, el Museo de 3 de febrero. Y creo que hay cerca de 120. No solamente reparamos la sala, sino la dotamos de tecnología, tanto acústica como audiovisual. Le entregan unos lentes a la gente y le parece que las imágenes vienen encima. Yo no lo había visto nunca. Lo vi ahí que el día que se inauguró Lobos. Y si me explicaron lo que era cuando lo licitamos, pero no había visto, nunca había estado en un espectáculo. Cuando se inauguró el Teatro de Lobos lo vimos. Bueno, en Palpalán, Jujuy, hay uno también muy importante, que también fue uno de los primeros que hicimos. Bueno, en todos lados, en todas las provincias. Bueno, allí se puede hacer un festival de tipo folclórico o de música clásica. Lo hemos hecho ahora en el Centro Cultural Kirchner, y lo que se está tomando en el Centro Cultural Kirchner se repite en cada una de las estaciones culturales con el máximo nivel de tecnología y de imagen, que es muy superior a lo que uno puede ver en el televisor de la casa, más allá del hecho cultural y social, claro, que significa juntarse, salir de la pantalla de la computadora y tocar al vecino, al amigo, poder darse un abrazo y ver ese espectáculo. O sea, el Plan de Igualdad Cultural ha sido algo muy bueno. Después de Igualdad Cultural tuvo un desprendimiento como el Plan Enamorar, que trabaja con todos los cultos religiosos, con el sector evangélico, con el sector del catolicismo, con los judíos, con todas las religiones, con todas las creencias. En la provincia de Chubut, en Brin-Win, un paraje rural a 7 kilómetros del casco urbano de Gaiman, se encuentra uno de los templos recuperados por el Estado en la última década. Es la capilla Seion, una de las 16 capillas que se conservan construidas por la comunidad galesa que llegó a las costas de la provincia hace un siglo y medio. El templo, atendido por la Iglesia Evangélica Metodista, había dejado de funcionar por su deterioro y riesgos de derrumbe. Luego de su restauración y puesta en valor, la capilla retomó su función religiosa y educativa. El templo, de 128 años de antigüedad, es el único entre las capillas de origen galés en la provincia, declarada Monumento Histórico Nacional. La participación del Estado, como estamos obligados por ley, y en muchos casos son inmuebles públicos, o sea, fiscales de propiedad del Estado nacional o provincial, bueno, es ocuparse de que esos proyectos, esas obras se restauren o se reciclen o se reparen. Después, lo importante es cómo participamos, como digo, con la comunidad, porque el Estado, bueno, restauró el edificio, por ejemplo, restauramos el edificio de un museo, bueno, pero después al museo hay que darle vida, hay que usarlo, hay que poner colecciones, hay que lograr que la educación vaya a usar el museo para conocer el tema. Bueno, esto de interactuar, de vuelta a la construcción social. ¿Cómo pueden participar las empresas? Bueno, participando también en estos programas, participando en la promoción, en la financiación de un proyecto educativo. Nosotros hacemos mucho hincapié en el patrimonio, la preservación del patrimonio en la educación, porque para preservar hay que conocer. Para conocer alguien me tiene que enseñar, me tiene que dar la información. Eso se logra en la primera infancia, en el jardín de infantes, en los principios de la enseñanza de los chicos. Entonces es fundamental el articular con el sistema educativo. Si esta temática no se incorpora a la currícula educativa, este concepto de tomar conciencia de lo que es el patrimonio se pierde. Y la agresión, digamos, al patrimonio o el desmanejo del patrimonio en muchos casos se da por desconocimiento. Entonces, para conocer, tengo que aprenderlo y aprenderlo en la escuela. Bueno, ahí es donde principalmente yo diría que pueden trabajar también las empresas articulando con programas, acercándonos al sector educativo. Nos encontramos ahora frente a la iglesia de San Ignacio de Loyola en pleno casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Esta iglesia, de más de 3 siglos de vida, es la más antigua que se conserva en pie en la ciudad. San Ignacio es otro de los templos recuperados en los últimos años entre los edificios de enorme valor histórico, religioso y cultural, como el convento y templo de San Francisco en San Miguel de Tucumán o la Catedral de Santiago del Estero. En pleno centro de la llamada Madre de Ciudades, Santiago del Estero, se encuentra su imponente catedral, la primera de la Argentina. La actual Catedral Basílica, que tuvo 4 antecesoras, es de 1874 y fue declarada Monumento Histórico Nacional.
El edificio sorprende por su arquitectura, por los tesoros que guarda y por la compleja pintura artística en sus interiores que crea efectos de relieves y molduras. Centro no solo religioso de la ciudad, la Catedral Santiagueña fue restaurada en distintos sectores en la última década. Los trabajos incluyeron desde aspectos estructurales hasta la recuperación de imágenes, altares y de su pintura artística. Con la puesta en valor de la Catedral de Santiago, se recupera un patrimonio invalorable de todos los argentinos. En la ciudad de Tandil, la Iglesia del Santísimo Sacramento, de 138 años, es uno de los edificios religiosos más representativos entre los restaurados por el Estado Nacional durante la última década en territorio bonaerense. En Córdoba, en Villa Cura Brochero, el programa de recuperación de templos incluyó la iglesia donde descansan los restos del cura gaucho, beatificado en 2013. En Tucumán, además del complejo franciscano, en su ciudad capital, se puso en valor la catedral de la llamada Perla del Sur, la ciudad de Concepción. Así, con sentido federal, con profesionales y mano de obra de cada localidad, se recuperaron casi 50 templos en todas las regiones de la Argentina, para la continuidad de su actividad religiosa, social, cultural y como resguardo de su invalorable patrimonio. Sí, la conciencia de la comunidad con respecto a los bienes patrimoniales existe. En algunos casos, bueno, aparece a través de los medios, generalmente tardío, a veces cuando se va a demoler tal edificio. Entonces, bueno, todo, ¡qué barbaridad! Digamos que la conciencia existe. Lo que me parece que hace falta es esto de la participación, justamente. Y creo que acá de vuelta tenemos que articular, o un mecanismo es articular la participación de todos los sectores, ¿no? El sector profesional, de los arquitectos, las fundaciones, las organizaciones especializadas, desde un club de barrio, o amigos de la calle tal, que dicen, bueno, podemos restaurar las marquesinas o tal edificio, un bar, bueno, que empiecen a participar, que no deleguen solamente en el intendente o en el gobernador o en el presidente, y dicen, bueno, ¿por qué no vienen y dan un subsidio y lo restauran? Sino empezar a participar. El sector empresario también, la comunidad educativa. Creo que la forma de tomar más conciencia es la participación y la educación. Creo que a su vez son las cosas más baratas, porque restaurar un edificio capaz que es caro, pero esto de la educación realmente no lleva un gran esfuerzo presupuestario, lleva más que todo un trabajo de armar estas digamos, asociaciones que se unan, que trabajen en este tipo de proyectos, pero los costos realmente a veces puede ser un video, un CD, un curso, una folletería, o llevar a un grupo hacer una experiencia de campo en algún sitio arqueológico, histórico, y digamos, generalmente no son presupuestos caros, no es restaurar 10.000 metros de un edificio, que es una obra, ¿no? Creo que ese es el punto más importante para la concientización. La recuperación de edificios religiosos por parte del Estado durante los últimos 12 años fue un trabajo constante, minucioso y con logros que están a la vista. Este, a nuestro entender, es uno de los programas que debe continuar para restaurar los templos que falten y para preservar los muchos que fueron puestos en valor y, en varios casos, rescatados del riesgo de perderlos para siempre. Gracias por habernos acompañado.